El ser humano vive procesos, circunstancias, a causa de las decisiones propias que toma en el día a día. Hoy somos el resultado de nuestras propias decisiones. Y por eso hoy quiero compartir una serie que vamos a iniciar, que en línea de la conquista, hemos titulado Llaves de Conquista. Llaves de conquista. Tiene que ver con decisiones de vida que tenemos que tomar para tener una vida de conquista. ¿Cuántos tienen llaves ahí en su? ¿Ustedes sí cargan llaves o no? Estas me las habían robado hasta que aparecieron. La inseguridad en Bogotá es tan dura que... ¿Ustedes tienen llaves? ¿Sí? Tienen diferentes llaves, ¿verdad? Diferentes llaves. Entonces usted tiene ahí la llave, por ejemplo, de la puerta de su casa, ¿verdad? ¿De qué más tiene llaves? Del almacén, ¿cierto? Del almacén. ¿De qué más tiene llaves? Del carro. Entonces, naturalmente, ¿qué hace una llave? La llave abre puerta, pero cada llave abre una puerta diferente, ¿verdad? Cada llave te permite entrar a una puerta diferente. En los próximos meses vamos a recibir diferentes llaves, y son llaves de conquista. Pero esas llaves las usa quien esté capacitado para usarlas bien. Y por eso hoy, en esta primera prédica que quiero enseñar, vamos a ver la vida de un hombre al que se le entregaron llaves. Jesús lo vio y le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Imagínese eso tan poderoso. Jesús, el Hijo de Dios, agarró a un hombre y le dijo: bueno, ¿sabes qué? Te voy a entregar llaves, en plural, no en singular. Y esas llaves son las llaves del reino de los cielos. Y le dijo: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Pero vamos a ver de qué se trató ese momento tan importante para un hombre de Dios llamado Pedro, a quien Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer. Llaves de conquista. ¿Usted sí toma notas cuando va a la casa de Dios? Tiene que tomar notas, porque en la casa de Dios usted recibe una instrucción, usted recibe un principio. Entonces uno entre semana revisa: esto fue lo que me habló Dios el domingo. Esto fue lo que me habló Dios en la oración. Ustedes tienen sus cuadernitos. Esto fue lo que me habló Dios en la casa de bendición. ¿Cuántos asisten a una casa de bendición aquí? Qué importante es asistir a una casa de bendición. Eso es muy importante. Imagínese usted aguantar solo comiendo el lunes y no volviendo a comer en toda la semana. Imagínese eso. ¿Usted es capaz de comer solo el domingo y no volver a comer en toda la semana? ¿Cómo está el martes? Desmayado, ¿no? ¿El miércoles está de mal genio o no? Claro. ¿El jueves está debilitado si solo comió el domingo? Espiritualmente, si solo recibimos palabra el domingo, seguramente por eso tenemos una fe debilitada. Porque los que queremos caminar con Jesús tenemos que desarrollar constantemente un hábito de comer esa comida espiritual, que es la que nos tiene fuertes para todo lo que tenemos que enfrentar en el día a día. Entonces los invito a una casa de bendición. Amén. Díganle que está a su lado: tienes que ir a una casa de bendición. Mateo capítulo 16, 13. ¿Lo tiene? ¿Tienen sus Biblias? Muéstrenme sus Biblias. Muy bien. Ok. El que no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano. Pero bueno, también puede leerlo aquí en la pantalla, mire.
Aquí en la pantalla. Para eso Dios nos dio esta pantalla, para honrar su palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, está con los discípulos Jesús, está con los discípulos. Ya ellos conocían palabra, conocían principios bíblicos, habían visto milagros, habían visto lo sobrenatural. Y Jesús les hace una pregunta, porque cuando Jesús le preguntaba algo a los discípulos, Jesús entendía qué había en su corazón y cuál era su madurez espiritual. O sea, a través de las preguntas Jesús podía tener un conocimiento claro del nivel espiritual de los discípulos. Y Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Pensaban que Juan el Bautista era el enviado, el Mesías. Otros que dijeron, Elías, porque habían escuchado lo poderoso que había sido Elías, en milagros, en palabra, en obras. Se escuchaba mucho en la historia antigua de Israel de Elías. Entonces unos dijeron, no, el Mesías es Juan el Bautista. Otros dijeron, no, es Elías. Otros dijeron Jeremías. Dese cuenta que en todos los grupos hay un desorientado. Porque bueno, el que dijo Elías le pegó en el palo. ¿Sí? El que dijo Juan el Bautista, pues por lo menos estaba contextual. Pero el que dijo Jeremías, sí, ese sí estaba desubicado. O alguno de los profetas. Imagínense cómo se sentía Jesús enseñándoles, ministrándoles, y les hace una pregunta, un examen chiquitico, y todos se rajan. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 17. Miren lo que dice. Entonces, espere, ¿qué pasó? Respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿quién respondió ahí? Simón Pedro. Pero antes de ser Pedro, primero era Simón. Entonces por eso el texto hace énfasis en Simón Pedro, para que la gente entendiera que no era otro Simón, sino el apóstol Pedro. Pero primero se llamó Simón. Entonces Simón alza la mano y dice, espere, están equivocados todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre sí atinó. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que Jesús ahí respiró, dijo, por lo menos uno. Esta gente, hermano, cabezones todos, uno. Entonces Jesús le responde ahora sí, 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, esa palabra bienaventurado es muy poderosa, pero no me voy a detener ahí porque ese reloj es un enemigo. Versículo 18, y yo también te digo, ¿no? Porque esta es una confesión. En algunas Biblias el título de Mateo, en el texto que estamos, capítulo 16, está la confesión de Pedro, causa de una pregunta que hace Jesús, consecuencia de una pregunta que hace Jesús. Entonces, de todos los discípulos estaban equivocados. Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y ahora yo también te digo que tú eres Pedro, ya no Simón. Antes de lo que dijiste, era Simón. Pero con lo que dijiste, fíjese que el nivel de fe que usted tiene se mide con lo que habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso le insisto en que usted escuche palabra, lea palabra, nútrase en la semana, vaya a una casa de bendición, conéctese a la oración, asista a una red, porque de lo contrario va a estar muy débil espiritualmente para afrontar lo que día a día tiene que afrontar. Entonces le dice, como acabaste de confesar eso, ya no eres Simón, ahora eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dijo, por la confesión que hizo, le dijo, a ti te daré, a ti te voy a entregar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Tremenda esa frase que le hace Jesús a Pedro, ¿no? Dice, te suelto las llaves. ¿Quién era Simón? Es importante saber quién era Simón. Ahora, fíjese cómo le dice el Señor, ¿a ti qué? Ahí no se las entregó de una. Dice, te las voy a dar. Te las voy a dar, ¿está en qué? En futuro. Pedro fue un hombre muy influyente en la historia de la iglesia. Creo que después del apóstol Pablo es el personaje que más ayudó a originar la cristiandad en estos tiempos bíblicos. Y los evangelios muestran cómo Dios lo pasó por procesos de formación, de crecimiento, procesos que todos tenemos que vivir como creyentes, procesos que son inevitables pero que son intencionales, procesos que tenemos que entender como una directriz del cielo hacia donde debemos apuntar, procesos que día a día nos van diciendo con claridad para qué nacimos, por qué existimos y para dónde vamos. Procesos que en medio del dolor, de la crisis, del quebranto, la felicidad, los aciertos, los desaciertos, son la voz de Dios que nos dicen cuál es nuestro propósito y nuestro proyecto de vida en la tierra. Pedro es la evidencia en el estudio bíblico que no fue un hombre terminado desde el inicio, fue un hombre procesado y después sí terminado. Cuando usted estudia en la palabra la vida de este varón llamado Pedro, antes Simón, usted se da cuenta que fue un hombre muy emocional, cometía errores, era inconstante, de doble ánimo, era un hombre que tenía una promesa de vida gigante, pero registra la palabra que fue aquel que lo negó. Y fue aquel que en varias descripciones bíblicas usted se da cuenta que en un momento de su vida se apartó. Y no aún así dejó de ser el apóstol que el Padre Celestial quería que él fuese. Porque una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y lo que los que nos rodean piensan de nosotros mismos, pero otra cosa muy diferente es lo que Dios piensa de nosotros mismos. Antes de ver a ese apóstol Pedro, que es el que se para en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y es usado por Dios para desatar el Pentecostés y para poder soltar ese primer discurso allí en el capítulo 2 de Hechos, que se convierten 3,000 personas en una sola predicación. ¿Qué tan poderoso eso? Antes de ver ese hombre, instrumento poderoso de Dios, hay que entender el proceso. Diga conmigo, proceso. Esa palabra proceso es muy importante, porque a veces la gente busca una iglesia para que la vida se le arregle de un día a otro, y usted en la Biblia no encuentra sucesos si no son antecedidos por procesos. Incluso los mismos milagros que usted ve en la Biblia fueron el resultado de procesos. Incluso los milagros son el resultado de procesos. Por eso, primero existía un Simón lleno de inseguridad, debilidad, doble ánimo, grietas en su carácter, y después sí existió un apóstol Pedro. Primero encontramos un pescador impulsivo, emotivo. Cuando arrestaron a Jesús, que lo iban a llevar ya allí en el Getsemaní, estaba listo para llevarlo a la crucifixión, sacó la espada y le voló la oreja allí al soldado que estaba en el operativo.
porque era impulsivo. Ahorita vamos a ver algunos rasgos de él. Lo cerraba un carro ahí en la 30 y rápido se bajaba con la cruceta a darle. ¿Ah? Era volado. Era un carácter difícil. Era impulsivo. Pero, aunque era impulsivo, a veces egoísta, descuidado, jactancioso, él se convirtió en un instrumento poderoso de Dios. ¿Y por qué quiero iniciar dando esta introducción? Porque todos podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, siempre y cuando nos sometamos a los procesos de Dios. Si ustedes quieren evitar los procesos de Dios, jamás van a experimentar la transformación. Luego entonces Dios suelta esta frase de promesa de decirle a Pedro: te voy a dar las llaves del reino de los cielos, marcando esa promesa en una premisa, y es esta. Le dice, capítulo 16, versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Antes de decirle te voy a dar las llaves, primero le dice: tienes que dejar de ser Simón y ahora te tienes que convertir ¿en quién? En Pedro. Ahora hay una discusión teológica muy fuerte sobre esa expresión: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Porque esa frase de atar y desatar, por supuesto que creemos en la autoridad que Dios nos da para restringir, anular, aniquilar principados, potestades, huestes de maldad que Dios nos dio a través de su palabra. Amén. Hay muchos textos que nos afirman esa autoridad, pero la expresión de la confesión de Pedro refiere a lo que culturalmente dentro del término rabínico se refiere a permitir o prohibir. Atar era una facultad del sacerdote de prohibir que algo pasara o de permitir que algo pasara. Nosotros únicamente lo llevamos al poder de atar y desatar para restringir influencias demoníacas, pero lo que Jesús le estaba diciendo a él era: ahora te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra, lo que prohíbas, será prohibido en el cielo, y lo que desates, lo que permitas, será desatado en el cielo. Contextualmente, la interpretación correcta del texto es que ahora Pedro, por la madurez espiritual, podía tener las llaves para que el evangelio fuera mostrado a quienes no lo conocían. O sea que Pedro podía abrir esa posibilidad de que quienes no conocieran la palabra lo conocieran. Ahora, cuando él recibe esta oportunidad de cumplir su propósito, porque al final del camino Pedro no se encontró con una afirmación de Jesús, Pedro se encuentra con su propósito. Cuando se encuentra con la posibilidad de recibir las llaves, cuando hace una transición de Simón a Pedro. La pregunta entonces que quiero hacerle hoy es esta: ¿en qué momento Pedro recibe la promesa de tener llaves de conquista, llaves de reino? La primera pregunta que quiero hacerle es: ¿cuándo usted está listo para recibir las llaves? Hay un momento en donde nosotros le damos a nuestros hijos las llaves, pero ¿por qué no se las damos antes? Porque no están preparados. ¿Por qué más? Porque no hay responsabilidad. ¿Por qué más? Porque no tiene madurez. Dios quiere soltarte poderosas llaves de conquista. Y el Señor puso esto en mi corazón porque todo lo que hemos enseñado en estos 6 meses lo vamos a vivir el próximo año. Pero no depende ni de Dios, ni de mí, ni de la iglesia.
depende de ti. Depende de ti. Pregunta: ¿cuándo puedes recibir llaves de conquista? Número 1, recibirás llaves de reino, llaves de conquista, llaves de bendición, cuando confieses a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Él sea tu Señor. La confesión de Pedro no fue un conocimiento teológico. La confesión de Pedro fue una revelación de vida que cambió su conducta. Cuando Pedro, dentro de todos los alumnos, dice: no, espérese un segundito, ni Elías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Eso demostró que cuando él tomó la decisión estando pescando, su padre Jonás era un pescador tradicional. Él tenía un estilo de vida, él tenía un plan, él tenía un diseño, pero no era el diseño de Dios. Antes de conocer a Cristo tenemos un diseño, pero no es el diseño de Dios. Por eso nos frustramos, tomamos malas decisiones, estudiamos lo que no es, nos metemos con la persona que no es. ¿Por qué? Porque estamos en el diseño incorrecto. Pero cuando conocemos a Jesús pasa algo muy poderoso, y es que empezamos a entender el diseño correcto. El gran problema que tiene la mayoría de la humanidad en el mundo es que viven por reacción, por conveniencia, pero no por propósito y por llamado. Todo lo que hacen, lo hacen es por supervivencia, para ver si me gano un dinero, para ver si sobrevivo, para ver si compro, para ver si tengo, y piensan que el éxito de sus vidas es lograr tener, pero después de que uno tiene, se da uno cuenta que queda igual de vacío, aún antes de haberlo tenido. Porque no se trata de adquirir cosas, que es importante, por supuesto, tener lo mínimo para subsistir y ojalá vivir bien. ¿Quién no quiere vivir bien? Pero la satisfacción más profunda en tu corazón es cuando tú entiendes para qué estás en esta tierra. ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu diseño? Entonces, Pedro se encuentra con Jesús y le dice: muy bien, estás pescando, pero sígueme, porque a partir de hoy te haré pescador de hombres. Espere para que entienda lo que quiero enseñarle. Pedro tenía una profesión, Pedro tenía un arte, Pedro tenía una empresa, Pedro era llamado. Luego entonces Jesús no se había equivocado, el cielo no se había equivocado. Lo que él había vivido tenía que ver con su destino. Jesús no nació en casa de José y María por accidente. Jesús nació en casa de carpintero para que conociera el material, el tamaño y la consistencia de lo que él iba haciendo, la presencia de Dios, de lo que él iba a cargar para salvar la humanidad. Jesús veía la madera, veía los clavos, veía el aserrín. Jesús sabía desde niño que algo tenía que ver con lo que había vivido en su vida. Algo tenía que ver con sus aciertos y desaciertos. La grandeza más profunda y el cumplimiento más glorioso de su propósito de vida es cuando él se vio ante todo el escarnio público cargando ese madero que él ya conocía, que él ya había medido, que él ya había palpado, que él ya había sentido. Lo que te estoy tratando de decir es que tu diseño no está únicamente desconectado a lo que ya viviste. Lo que ya viviste habla del diseño correcto, y tu proceso de vida te está direccionando al plan divino que Dios tiene para ti. ¿Lo vio?
Porque la pesca le sirvió. A mí me sirvió vivir lo que viví. A mí me sirvió estar en el desorden. A mí me sirvió vivir en el vicio, en el alcohol. A mí me sirvió porque después de que yo, y no quiere decir que usted tenga que vivir eso, sino que eso no está desconectado con mi propósito. Cuando yo le ayudo a alguien que está en esa lucha, cuando yo le ayudo a alguien que está en la crisis de identidad, cuando yo voy a un encuentro, yo sé lo que él vive porque yo lo viví. Por eso le digo, Pedro dejó de ser pescador de peces, ahora empezó a ser ¿qué? Pescador de hombres. ¿Por qué? Porque era su diseño correcto. Por eso la confesión de Pedro era una muestra de que él ahora tenía una revelación poderosa en su vida. Jesús es el Señor. Claro, ¿por qué ese primer punto es tan importante para recibir llaves de conquista? Porque cuando alguien confesaba dentro de esta cultura que Jesucristo era el Señor, era desafiar la sociedad. Era desafiar tanto lo que decía la cultura hebrea como lo que decía el Imperio Romano. Y por eso quienes confesaban esto entraban en un conflicto social, cultural y político, porque en ese tiempo Jesús no era reconocido como el Hijo de Dios. Era una ofensa para la cultura judía, y es muy similar a lo que estamos viviendo. Decir que usted es creyente es una ofensa para muchos. Decir que usted cree en la palabra es una ofensa para muchos. Decir que usted cumple los mandamientos es una ofensa para muchos. Decir que usted se guarda de no fallarle a Dios, decir que un joven se consagra hasta el matrimonio en una sola mujer es una locura. Decir que no tomamos alcohol es una locura. Decir que no somos corruptos es una locura, porque la corriente de este mundo está en otra escala de cultura y de sociedad. Era algo muy similar. Por eso yo le digo, la confesión de Pedro era el punto de quiebre que todo ser humano tiene que vivir. Porque usted tiene una de dos. Un día dice: voy a caminar con Cristo, voy a hacer su voluntad, voy a cumplir los mandamientos y voy a ser un hombre, una mujer firme en la fe. El día que yo lo hice, yo no solo 15 años después le he mostrado a mi familia, le he mostrado a la gente que me conoció, que me rodeó, que yo decidí caminar con Dios. De eso no hay duda. Mi vida es un testimonio, porque Jesús es mi Señor. Jesús no es el Dios bombero en mi vida. El 2022 va a ser un año determinante para su vida. En estos 21 días de ayuno, Dios nos va a revelar cosas muy poderosas. Muy poderosas. Y son llaves que Él nos va a entregar. Pero lo primero que tiene que pasar es que en realidad tenemos que llegar a la revelación de Simón para hacer una transición de Simón a Pedro. Y es que Jesús sea nuestro Señor. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Le está diciendo a la iglesia en Roma: peor, porque en Roma había más perversión. Es que mire, hoy es un desafío ser lo que somos en Cristo. Es más fácil ser como es todo el mundo. Es más fácil. Pero ir en contra de la corriente es difícil. Y yo estoy seguro que si usted está hoy en esta iglesia es porque usted es uno de los llamados a ir en contra de la corriente de este mundo. Usted es uno de los llamados a decirle bueno lo que es bueno y a llamar malo lo que es malo, a romper ciclos de iniquidad, de maldición, a levantar hogares sólidos. Pastor, pero mis papás se separaron. Allá ellos. Pero nosotros construiremos un hogar sólido, ejemplar, familias sanas, matrimonios sanos,
economías sanas. Estoy seguro que aquí hay una generación que está rompiendo ciclos de maldición, de frustración, de destrucción. Pero eso es una decisión que usted tiene que tomar. Yo tuve que tomar esa decisión. Y yo decidí, mi hogar va a ser un hogar sólido. Mi hogar va a ser un hogar sano. Mis hijos van a ser hombres de Dios. Mi economía va a ser una economía sana. Eso es consecuencia de la relación con Dios. Eso es consecuencia de que me pasó lo que le pasó a Simón. Se me reveló Jesús como mi Señor. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, que era una iglesia con mucha opresión. Romanos capítulo 10 versículo 9. Mire lo que le dijo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Entonces uno dice, es que solo es una oración y con eso entra al cielo. Es verdad, es una oración, pero más que una oración es una confesión. Y más que una confesión es una decisión. Y yo les digo una cosa: si ustedes toman una decisión de caminar con Jesús, lo que van a vivir en esta década va a ser diferente. Las decisiones que ustedes tomen hoy es lo que van a vivir en 10 años. Y son procesos, no sucesos. No quisiera desanimarle, pero a veces uno va a la iglesia pensando que ir a la iglesia es como el brujo cuando hace una limpia. Le quitó el problema, le devolvió el amor perdido. Así no funciona. Funciona cuando usted toma una decisión. En Roma, quien confesara que Jesucristo era el Señor, le volaban la cabeza. Porque la palabra Señor viene del original Kyrios. Significa dueño absoluto, el rey de mi vida, el rey de mi casa, el rey de mi familia, el rey de mis hijos. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, Él es el dueño absoluto. Él determina mi conducta, mi vida, mis palabras, mis pensamientos, mis relaciones. ¿Sabe por qué? Se le soltó esa promesa a Simón tan brava. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te voy a confiar el ministerio de la reconciliación, le dijo a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque yo dejé de ser un Dios de bolsillo para ti. Ahora entiendo que yo soy tu Señor. Tu propia vida me muestra que tu fe no es una fe ilusoria. Tu propia vida me muestra que yo soy tu Señor. Saulo, años en contra del diseño de Dios, años matando cristianos, imagínense, sicario. Lea la descripción de su testimonio en Hechos. La tarea del hombre era como judío radical, formado por Gamaliel, además doctor de la ley, torturar a quienes confesaban a Jesús como Señor. Y un día, Hechos capítulo 9, dice que estaba haciendo lo que a diario hacía. Y yendo por el camino, capítulo 9, versículo 2, incluso con algunas cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que llamase a algunos hombres o mujeres de este camino y los trajesen presos a Jerusalén. Vea, este era el pájaro de la época. El hombre era el que iba y recogía y los traía presos, los torturaba, a todo aquel que confesara a Jesús como Señor, porque iba a encontrar lo que él creía. ¿Y qué pasó? Versículo 3: mas yendo por el camino, tranquilo, relajado, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Le rodeó un resplandor del cielo. Le vino un de repente. Y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ese de repente lo tiró al piso. El asunto es este: cuando Dios tiene un plan con alguien, ¿lo entiende por revelación o lo entiende por trituración? Pero de que lo entiende, lo entiende. Quienes quisimos hacernos los locos con el llamado de Dios, no se preocupe, que Dios tiene la terapia perfecta para sus hijos. Lo tiró al piso. ¿Por qué me persigues? Versículo 5. ¿Qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? De una él se rindió y se humilló. De una reconoció. Dijo: no, me he estado equivocando todo este tiempo. A partir de hoy, Jesucristo es mi Señor. Mire, versículo 5. Entonces él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, versículo 6, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Solo hasta que confieses a Jesucristo como Señor y Salvador, entenderás tu propósito, entenderás tu destino. Confesar a Jesús como Señor y Salvador no es solo ir un domingo, no es solo ir a una casa, no es solo ir a una oración, no es solo ir a una reunión, es tomar una decisión de vida. Y número 2, recibirás las llaves del reino de los cielos cuando tengas la madurez espiritual que se requiere. Porque vamos a hablar de llaves. El otro domingo vamos a hablar de llaves. Todo este mes, diciembre, llaves. Pero esas llaves no se le sueltan al que no tiene ¿qué? Madurez. ¿Qué significa Simón? Diga conmigo: Simón. Caña frágil, débil, inmaduro, persona que se desanima ante los problemas de la vida. Hay gente que deja ir de la iglesia por un problema en el que se mete. Hay gente que deja ir de la iglesia por una crisis económica. Si leyeran los testimonios del apóstol Pablo, si hubiésemos vivido por lo menos uno de los viajes que hizo, de los naufragios, de las crisis, de las dificultades, seguramente eso, más las enfermedades, cárceles y azotes, a cualquiera de nosotros nos hubiera desanimado y nos hubiera apartado de la fe. Pero eso pasa cuando somos Simón, somos cañas frágiles, somos creyentes que renunciamos fácilmente al ministerio por ofensas o presiones del liderazgo. Ahora nosotros necesitamos dejar de ser Simón para ser ¿qué? Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Piedra tallada, pulida, terminada, carácter en proceso de madurez para llegar a ser usado y confiable para administrar las llaves del reino. Entonces, Pedro recibió la promesa siempre y cuando, no se asuste, tranquilo. Pensó que ya había venido el Señor, ¿no? La promesa, porque vamos a enseñar llaves, pero las llaves exigen la confesión de Pedro que Jesús sea su Señor. Y número 2, la madurez espiritual. Solo quiero tocar esos 2 puntos para ministrar la Santa Cena. Pero quiero hacer un llamado hoy. ¿Cuántos quisieran recibir esta promesa de poder tener las llaves del reino de los cielos? Si usted quiere esto, quiero invitarlo a que hoy mismo, usted haga la confesión de Pedro, la que hizo Saulo, que lo convirtió en Pablo. Esa confesión es una decisión.
Y número 2, entra en el proceso de la madurez espiritual. Pedro estaba a punto de entrar a una mega temporada de bendición. Usted está a punto de entrar a un tiempo muy poderoso de bendición. Créalo. Créalo. Está a esto. Pero si no estás listo, vas a tener que quedar en sala de espera hasta que des el punto necesario para entrar a ese tiempo de bendición. Porque Dios nunca, ahí sí ya no aplaudió, ¿no? Porque Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Dios solo te va a llevar a un lugar donde la madurez espiritual te pueda sostener. ¿Y sabes por qué no se han abierto otras puertas? Sencillo. Porque tú estás en la misma estatura espiritual que no te permite entrar al segundo nivel. Si usted hoy dice: pastor, yo quiero recibir esas llaves, y tomo la decisión de confesar a Jesús como mi Señor, póngase de pie. Es una confesión que termina en una decisión. Es una decisión. Mire, para muchos este mensaje puede ser como que ya yo había escuchado esto, yo entiendo esto. Pero cuando yo estudiaba este mensaje de las llaves, y voy a continuar en la segunda celebración, yo entendía que esa promesa exige algo muy sencillo. Es un proceso de transformación. Nunca vendrá bendición si no hay una condición que tú debes cumplir. Y en estos 21 días de ayuno tienes que pedirle al Señor lo que David le pidió: mete tu mano en mi corazón y escudriña aún lo más íntimo, lo más profundo de mis pensamientos, de mis sentimientos, porque el bloqueo de la bendición eres tú. No es ni tu esposo ni tu esposa inconverso, no es la crisis, no es el desempleo, no es la deuda, no. Eres tú. Pero hoy tienes la oportunidad de hacer una confesión que va a cambiar tu vida entera. Es una decisión muy seria además. Pastor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Dios te está llamando. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Dios te está llamando. ¿Por qué las cosas se han puesto difíciles? Dios no te está llamando, Dios te está gritando. Todo lo que has estado viviendo es un llamado de Dios para que no sigas en sala de espera, para que entres en el avión que te va a llevar a tu destino de gloria. Pero tienes que tomar una decisión hoy. Y el Espíritu Santo va a producir algo poderoso en ti. Y esto va a traer cambios y va a despertar algo. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento hoy. Así que hay dos cosas. Vamos a hacer esta confesión y vamos a entender que para lo que Dios nos va a entregar de aquí en adelante necesitamos madurez espiritual. Siento que Dios va a tocar corazones profundamente hoy. Hoy hay un antes y un después. La decisión no la puedo tomar yo, la decisión la tomas tú.